Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Escuela Peruana de Derecho Constitucional. Esta edición de hoy, jueves 22 de marzo, nos hace presentes ante un acontecimiento inédito en lo que va del siglo XXI en nuestro país. Y es que luego de una elección debidamente celebrada con todas las garantías, el presidente Pedro Pablo Kuczynski tomó el mando de la República el 28 de julio del año 2016. No obstante, tras 20 meses y unos cuantos días de constantes enfrentamientos y dificultades, ha terminado dimitiendo al cargo que se le entregó. Hacemos esta salvedad, ¿por qué? Porque desde muchos aspectos se ha venido haciendo un paralelo o una comparación entre lo que pasó en el año 2000 y finalmente lo que ha ocurrido hace unos días. Y hay que mantener las distancias bien marcadas, porque por un lado lo que pasó en el año 2000 con el ingeniero Fujimori fue todo un proceso que ya venía viciado desde incluso la postulación, lo que la comunidad internacional en su momento observó y sin lugar a dudas generó una serie de protestas en los peruanos y que conllevó incluso, como nos relata esta edición de la Historia de la República que sacó el diario El Comercio, a manera de continuación de la obra de Basadre, en la página justo relativa a los últimos momentos del año o de la década del 90 al 2000, es la imagen del video Curi Montesinos, que es parte ya de la historia peruana, y por supuesto la imagen de la Marcha de los Cuatro Suyos. El contexto en el cual se dio la renuncia rechazada y posterior vacancia por incapacidad moral de Alberto Fujimori no puede tomarse de forma idéntica con lo que ha ocurrido con Pedro Pablo Kuczynski. ¿Por qué? Porque también, aparte de lo mencionado, tenemos de que dentro de nuestra fórmula constitucional, tal como se ha invocado en los últimos días y varios especialistas se han referido a ello, tenemos la situación de que los vicepresidentes están en potestad de concluir el mando para el cual fue electo todo el equipo o el gabinete presidencial encabezado por Pedro Pablo Kuczynski y como un primer vicepresidente a el ingeniero Martín Vizcarra y como segunda vicepresidenta a Mercedes Arauz. Pero hay que señalar que una renuncia de un presidente teniendo estas consideraciones y las cuales se han previsto en la Constitución no es algo inédito en la historia del mundo. Hasta la nación más poderosa del mundo occidental, los Estados Unidos, ha tenido un presidente que renunció. Al respecto, veamos las imágenes. From the discussions I have had with congressional and other leaders, I have concluded that because of the Watergate matter, I might not have the support of the Congress that I would consider necessary to back the very difficult decisions and carry out the duties of this office in the way the interests of the nation will require. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Vice President Ford will be sworn in as president at that hour in this office. Pudieron ver ustedes en las imágenes la dimisión del presidente norteamericano Richard Nixon luego de haberse hecho pública las denuncias del llamado escándalo del Watergate. Periodistas del mítico diario Washington Post pusieron a la luz pública una serie de actos de espionaje encabezados por el Partido Republicano en el cual militaba Nixon y demostrándose que él tenía conocimiento de estos actos ilegales hacia el Partido Demócrata y sus representantes, el partido rival en la política norteamericana. Como advertimos,
son hechos que pueden ocurrir, no son muy usuales, no es lo más frecuente, pero al darse debemos mantener la calma y la serenidad. Poco hacemos alentando a la anarquía, al desgobierno o fomentando una suerte de fuga de funcionarios donde al final el país podría sí en verdad quedar paralizado. Tenemos todavía excelentes funcionarios en diversas jefaturas, instituciones y entidades descentralizadas que tienen que garantizar la prestación, por ejemplo, de servicios médicos. No podemos esperar que se vaya el jefe del hospital o a nivel de las UGELes que monitorean el correcto desempeño recientemente iniciado el año escolar 2018. La portada del Comercio y la edición de hoy es bastante elocuente sobre los precedentes de esta situación y finalmente las consecuencias que van a surgir sobre el asunto. Muy interesante el análisis que se hace por parte de diversos constitucionalistas. Como dijimos hace un momento, algunos señalaban de que corresponde con esta situación, pues de repente que se convoquen a nuevas elecciones. Otros también plantean cuál es la situación correspondiente para que pueda darse la mejor salida democrática al asunto. Y tomando una vez más lo que pasó en el año 2000 y ahora viendo lo que se está presentando, sería importante analizar bien los dos momentos que se configuraron para poder dar una interpretación adecuada de los hechos. Veamos ahora lo que dijo Alberto Fujimori a los pocos días de hacerse público el video Curi Montesinos. Por ello, tras una profunda reflexión y objetiva evaluación de la coyuntura, he tomado la decisión, primero, de desactivar el sistema de inteligencia nacional y en segundo lugar, de convocar en el inmediato plazo posible a elecciones generales, medida esta última que espero sea acogida y entendida en su real contexto por los organismos competentes. En esas elecciones generales, de más está decirlo, no participará quien habla, sino todos aquellos que se sientan capaces de ejercer la primera magistratura o las funciones congresales. Como pudieron ver en las imágenes, Alberto Fujimori lo que hace es básicamente una propuesta, convocar a nuevas elecciones y también, claro, una medida fue la desactivación del Servicio de Inteligencia Nacional. Esto para dejar en claro un asunto. El presidente que asuma el día de mañana, que es el señor Vizcarra, no tiene potestad para convocar a nuevas elecciones sin que eso sea considerado inconstitucional. ¿Qué pasó entonces con Alberto Fujimori? Reitero, eso fue, y en la forma en que se expresa evidentemente, fue una propuesta, porque él dice, espero que sea aceptada por los poderes pertinentes. Y al final esa situación fue, sí, acogida y nos llevó a una disposición transitoria especial anotada en la Constitución Política del Perú que nos dice expresamente el presidente y los vicepresidentes de la República elegidos en las elecciones generales del 2000 concluirán su mandato el 28 de julio del 2001. En ese mensaje, Alberto Fujimori aún no renuncia. Dice, convocamos a nuevas elecciones, pero coordinando esto con los actores correspondientes. Entonces, en la situación actual, ¿qué tiene que pasar? Y es evidente que la mayoría de la población está a favor también de que el Congreso actual sea relevado por nuevos representantes, y eso deben tenerlo en claro los actuales parlamentarios. El señor Pedro Pablo Kuczynski se va con rechazo, pero no es menor el rechazo que hay hacia el Congreso, con todo respeto que merece este poder del Estado. Entonces, lo que se podría dar es, de alguna forma u otra, una situación o una posibilidad que Martín Vizcarra dialogue con las fuerzas políticas y digan lo mejor para el país, es convocar a elecciones generales tanto para presidente como para Congreso. Dialogando y llevando luego a cabo de repente otra disposición como se dio en el año 2000 sobre la Constitución, bien sería viable. Pero si Martín Vizcarra no convoca nuevas elecciones y termina el mandato que se le confirió a PPK,
pues no hay nada de inconstitucional en ello. No obstante, sí, Martín Vizcarra asume también las plenas facultades y los diversos mecanismos que se tienen en la Constitución para poder ejercer adecuadamente su mando. Esto quiere decir que si el Congreso le deniega la confianza a los gabinetes que él vaya a proponer, y teniendo mucho reparo con la última modificación al reglamento del Congreso, que también está sumamente cuestionado, el presidente Vizcarra podría disolver el Parlamento. Así que en ese sentido hay que tener muchas consideraciones sobre los hechos que van a suceder. Pero no queríamos dejar de explicar y dar nuestro punto y nuestra opinión, en realidad, nuestra perspectiva sobre lo que se viene generando en nuestro país. Es penoso que en 20 meses el Perú haya tenido que decirle adiós al presidente electo en el año 2016. Responsables hay muchos. Y tal vez sí el presidente, bueno, ahora ya expresidente Pedro Pablo Kuczynski, hizo un poco mal en no hacer una autocrítica el día en que lanzó su mensaje. Es poco frecuente que los presidentes dimitan públicamente. En algunos casos lo que han hecho es enviar emisarios a sus abogados, o simplemente, como en el caso de Alberto Fujimori, la renuncia formal la hizo por fax. Nunca se dirigió al país diciendo renuncio en este momento al mando que se me ha conferido. Sin embargo, también tenemos que tener presente que el señor Vizcarra asume un contexto político sumamente controversial. Son los actores políticos del país los que están en tela de juicio, y más aún, estamos a próximos episodios muy importantes. Para empezar, en unos 7 meses, las elecciones para alcaldes y gobernadores regionales. Si bien es cierto, tenemos al Jurado Nacional de Elecciones con todo el profesionalismo que puede garantizarnos, ya lo ha demostrado en varios procesos, elecciones limpias y transparentes que reflejen la voluntad popular. Esto nos demuestra que va a haber un cambio de funcionarios en más de 180 provincias, en miles de distritos, y ante ello se tendrá que coordinar en estos escasos 3 años y unos meses que nos quedan. De todas maneras, ¿cuál debe ser la pauta que debe seguir una vez juramentado presidente Vizcarra? El plan de gobierno de Peruanos por el Cambio, que finalmente fue electo. Algunos pueden decir, no, en el Perú no se lee el plan de gobierno, pero no podemos seguir con esa mala costumbre. Pedro Pablo Kuczynski fue electo, sí, por también, de alguna manera, un antivoto, pero había ideas, y esas ideas, ¿en qué quedan? Hemos revisado hoy día una vez más su plan de gobierno y se habla sobre el tema del agua, que Pedro Pablo Kuczynski dijo de un inicio de su mandato que se iba a garantizar el acceso al agua potable, el tema de la salud, el acceso a viviendas y, por supuesto, también la difusión y mayor promoción de los derechos humanos, entre otras cosas más que había propuesto. Así que el señor Vizcarra sí tiene que dar a conocer, dentro del poco tiempo que tiene para armar su gabinete ministerial, también en paralelo, cómo se va a desarrollar las políticas a nivel del Ejecutivo que puedan garantizar que afrontemos los retos que nos quedan urgentes. Ya vienen también los Juegos Panamericanos. Sin ir muy lejos, en un mes tenemos la Cumbre de las Américas, que va a ser una prueba de fuego a ver cómo el país se va a ver ante los ojos del mundo. Confiemos que tengamos un buen desempeño, por un lado como sociedad, por otro lado nuestra clase política muy desprestigiada. Pues bien, el señor Vizcarra toma un reto muy grande. Como ingeniero que es, como un hombre que ya ha tenido experiencia en gestión, estamos seguros que podría tener una buena labor, pero también tiene que escuchar. Tal vez sus predecesores no tuvieron esa virtud, escuchar también los buenos consejos y recurrir, y es la propuesta que hemos dado desde nuestras redes sociales, recurrir a las universidades. El Perú es uno de los países que tiene más universidades en el mundo, y es increíble que se recurran a las mismas caras para dirigir ministerios. Entonces, ¿para qué tantas maestrías, diplomados y otros cursos de alta especialización, perfeccionamientos en el extranjero, si vamos a recurrir a la misma gente? Que no hay profesionales, no hay exdecanos, rectores exitosos con bastante visión y, por supuesto, experiencia que puedan asumir un ministerio. El señor Vizcarra viene también de ser reconocido por haber tenido una excelente gestión en el plano educativo en el gobierno regional de Moquegua, cuando estuvo al frente de dicha región. Pues es el momento de que pueda demostrar y convocar, siendo un hombre joven también, a profesionales idóneos. Y sobre el plano político al cual se enfrenta en el Congreso, pues también convocar asesores que le den la serenidad, pero también las soluciones, por supuesto, con las cuales hacer frente a cualquier improperio que se pueda dar, como desgraciadamente hemos visto en diversas oportunidades durante los últimos meses, lo que fue la gestión de Pedro Pablo Kuczynski.
Esa ha sido nuestra perspectiva sobre lo que viene ocurriendo. Seguiremos dando algunos espacios enfocados en esta situación. Para la próxima semana tendremos un nuevo presidente y coincide con Semana Santa. Mucho que pedir, mucho que rezar, y es muy importante también la convocatoria que se hace a las iglesias. Por un lado, la sociedad civil pide, y tenemos, es el deber de la clase política y de las autoridades atender las demandas sociales. Está en la Constitución, no es solamente un capricho o una suerte de óvulo, no, es nuestro deber constitucional. Y por otro lado, bueno, sí, la sociedad tiene que recurrir de alguna manera u otra a fortalecer los lazos a nivel de la familia, del trabajo. No podemos tener más conflictos. Es el momento de unirnos, de reconciliarnos, y para ello la fe hace y juega un gran papel. Y a propósito de ello, no olvidemos que hace unos pocos años atrás renunció una de las cabezas más representativas de los credos en el mundo, que fue el Papa de la Iglesia Católica. Veremos una vez más, traducido debidamente, subtitulado, lo que fue la renuncia de Benedicto XVI hace 5 años atrás. Y como sabemos, vino un relevo debidamente electo bajo las normas papales, y la Iglesia no se detuvo. Como organización internacional que es, como un Estado que es, siguió adelante. Veamos ese ejemplo y también recurramos a esa serenidad en momentos tan angustiosos que es natural tener dudas, pero siempre la fortaleza del espíritu debe prevalecer. Agradecemos una vez más a nuestro auspiciador, el Chifa Internacional. Lo encuentran en Avenida República de Panamá 5915 y a Boulevard 99, también en la misma dirección, República de Panamá, en la cuadra 59, cuando deseen disfrutar de un buen almuerzo, una buena cena y con la mejor sazón de Lima. Nos vemos en una próxima ocasión, y que viva el Perú en estos momentos más que nunca. Ad conditionem certam perveni, vires mias, in gravescente etate, non iam aptas esset munus Petrinum eque administrandum. Bene consciusum hoc munus secundum suam essentiam spiritualem non solum accendo et loquendo exequidibere, sed non minus patiendo et orando. Attamen in mundo nostri temporis rapidis mutationibus subjecto et questionibus mani ponderis pro vita fide perturbato, ad navem sancti Petri gubernandam et annuntiandam evangelium etiam vigor quidam corporis et anime necessarius est, qui ultimis mensibus in me modo tale minuitur, ut incapacitatem iam ad ministerium ii commissum bene administrandum agnoscere debiam. Qua propter bene conscius ponderis huius actus plena libertate declaro, me ministerio episcopi Rome, successore Sancti Petri, vi per manus cardinalium, dium 20 aprilis bis 15 commissum, renunciare ita da die 28 februari bis 13 hora 20, sedes Rome, sede Sancti Petri vacet, et conclave ad elicendum novum sum pontificem, episcopus competit convocandum esse. Fratres carissimi, ex toto cordi, gratias aga vobis, pro mine amore et labore, quo mecum pondus ministeri mei portastis, et veniam Peter pro omnibus defectibus meis. Nunc autem sanctam de ecclesiam cure sumius pastoris, Dominus Iesu Christi confidimus, sanctam Deus Mater Mariam imploramus, ut patibus cardinalibus, in elicendo novus homo pontifice, materna sua bonitate assistat. Quod ad me attenet etiam in futuro, vita oratione dedicata, sancta Ecclesia Dei, toto ex corde servire velim.